eso, platicando en el escenario con Martín Serrano, hablábamos acerca de los registros, principalmente de los escenarios más importantes en la segunda mitad ya del siglo pasado, estamos hablando de los 40, 50, y de esos lugares que son icónicos en la ciudad, que se nos han ido olvidando por falta de registro. Las nuevas generaciones desconocen cuando les dices el cine, lo reconocen ahora, hace unos 2 años, por la tienda, la empresa que lo remodeló y que le dio todo eso, y que gracias a Dios conservó la nevería de la segunda planta. Pero conservó la estructura del base y el piso. Todo es maravilloso. Entonces, pues esos lugares se han ido desvaneciendo en el tiempo. Entonces, esa es la palabra. Ustedes se han quedado espacios como el teatro Toro, el cine Toro. Yo lo conocí de niño, cine Toro. De la Cruz ya no existe el cine de la Cruz. Pero tampoco hay registros. Es un registro que todo el mundo repite una y otra vez de la entrada, pero no hay registro de cómo era por ejemplo, la taquilla. La taquilla electrónica, pero yo entendía, nunca entendí muy bien qué es eso de la taquilla electrónica, pero yo me acuerdo que el gerente era el que te vendía el boleto por lo general. Es que yo digo porque lo vi en la mañana, lo veía yo al gerente, porque yo iba a la primera función, el cine de la Cruz estaba de moda, entonces yo era un niño como de 10 años, o 11 cuando mucho. En aquella época todavía eras un niño, ahora no sé, pero antes, cuando tenías 12 años, eras un niño. Entonces, recuerdo que subías como un botón y de tu lado salía así el vueltito, ¿no? Lo agarrabas, ya tu vuelto. Yo no sé por qué le decían que eso es la taquilla electrónica, pero bueno, no sé. Yo lo que sí te puedo decir es que era inmenso. Sí, era muy grande. Era inmenso. La galería estaba afuera, era una isla, ahora le decimos isla, ¿no? Y en las paredes había unas fotografías inmensas, coloreadas. Y recuerdo mucho la fotografía de Angélica María de Anel en bikini, Braulio Castillo, Jorge Rivero, Isela Vega. Eran fotografías coloreadas en su marco, que eran las estrellas de la época. Los baños estaban afuera. Y entonces subías y había como una loma para subir, llegabas a un centro y después bajabas. La ventaja era que cuando tú te sentabas, donde te sentaras, nadie te tapaba, ¿no? Porque venía hacia abajo todo. Y allá, bueno, entonces ya se empezaron a hacer los informes de gobierno, porque entraba mucha gente sentada y allá empezaron a llegar las obras de teatro también, porque el cine teatro todo ya era una ruina. Para esas cosas ya era una ruina. Entonces el cine de la Cruz tenía un mejor aire acondicionado, las butacas eran nuevas, no sé, creo que cabía como 2,000 personas ahí adentro, era enorme. Entonces imagínate cuando, por ejemplo, fui al estreno de Infierno en la Torre, era una cosa, eran unos amontonamientos terribles, o el asalto de los Doberman, que después es ridículo, pero eso fue de taquilla brutal. Y además yo fui porque salía Fred Astaire, que Fred Astaire era un bailarín de tap que mi mamá amaba. Y entonces iba a ver Terremoto, Ava Gardner, y era diferido porque entonces pasaba el Terremoto en el cine de la Cruz y luego pasaba en el cine Toro, en el cine Teatro Toro, y era enorme. Recuerdo que las cortinas eran como color guinda y se cerraban, y cuando comenzaban las funciones se abrían. Y yo allá vi cuando llegaba el PECINE a Campeche, el PECINE, un festival de cine de la Asociación de Periodistas de México, y Álvaro Arceo Mortuera, cuando era presidente municipal, tiene comunicación con ese equipo de periodistas que era el PECINE, y trae a Campeche, que era el PECINE. Todos los días les daban una reliquia diferente mexicana, y después salía el elenco, parte del elenco, platicaba con el público, y muchas veces tenía una estrella extra. Y ahí fue donde a mí me tocó ver a Bonavent acompañado como estudiante. También a Olga Briski. Aquí en México, aquí en Campeche, en el Baluarte, en el restaurante, celebraron los 21 años de Olga Briski. Jovencita. Estaba, y bueno, creo que lo que más las recuerdo a ellas. Y recuerdo, por último, haber visto la actuación de Carmen Salinas. Porque todo era en vivo, música viva, nada de pistas, todo era música viva. Y
Y entonces... Carmen Salinas, porque nos la recordamos como presentadora, animadora, pero era imitadora. Una gran imitadora de artistas de la época, sí, totalmente. hombres y mujeres. Ella dice que las cosas más difíciles para imitar era Joselito, cuando imitaba a Joselito, cuando imitaba a Libertad Lamarque, cuando imitaba a Gloria Lazo, eran las cosas más difíciles por la tesitura que tenían. Entonces yo creo que ella tenía un biombo. Entonces salía, y entonces salía y tocaba el conjunto y salía de manera victoria. Y bueno, la gente se venía abajo de aplausos. Pero otra acotación. Ahorita los imitadores hacen la mímica. Sí, ella cantaba. No, ella cantaba. Ella cantaba. Imitaba. Y entonces aparecía un pibe de peluche y salía del escenario y salía de Irma Serrano con los lunar acá. Y me acuerdo mucho que decía, y su minifalda, porque Irma Serrano salía de minifalda con arandelas, ¿no? Y unas piernonas así preciosas. Y me acuerdo que cantaba así una cosa que se llamaba Copita de Mezcal. Y entonces decía, ¡ay! Pero no para todos. Y la gente la adoraba, de verdad. Y las horas de teatro llegaban aquí. Ahí llegó la muchacha en retorno con vi muchas cosas maravillosas allá. Traían a estas obras de teatro. Las empresas, sí había ese movimiento. Y lo sigue habiendo. Que no vienen a Campeche es otra cosa. Pero lo sigue habiendo porque tú ves que hasta Mérida llegan. Claro. Entonces, ¿por qué no llegan acá? Pues porque es muy caro. Mira, el Teatro Renacimiento te lo alquilan en 33,000 pesos o en 28. Pero si te lo alquilan en 28, tú les tienes que regalar 4 palcos de 6 sillas cada palco. Esos son 24 boletos. Y te alquilan un circoteatro Renacimiento que no tiene ni audio ni iluminación. Tú tienes que llevar a Tú tienes que alquilarlo acá en la plaza o traerlo, pero es muy caro traerlo. Y dice como que no hay... Mejor voy a Mérida donde están todos. Voy a alquilar un teatro del mismo precio, pero tiene iluminación y audio. Ya no hay más gastos. Entonces, yo recuerdo haber visto aquí, por ejemplo, a mí me tocó ver Drácula con López Tarso. No recuerdo quién es el papel de Drácula, pero el personaje de Van Helsing era López Tarso. Me tocó ver El Árbol con Blanca Sánchez y Luisa Huertas, por ejemplo. Me tocó ver Ecus, aquí me tocó verla. Vi las dos funciones diferentes. Cuando vino estaba este muchacho que ahora está en una serie de NASA ahora. Y vi muchas cosas interesantes, La Dama de Negro. Vi muchas cosas interesantes. Y de pronto paró. Entonces, cada que se remodelaron el cine porque se le cayó el techo, porque se quemó el transformador, porque se remozó el sumidero, cada que lo restauraban, salía el secretario de Cultura en turno o el director de ahora en adelante. Solamente cosas muy escogidas se van a presentar. Y con el estar escogiendo, pues ya no llegaba nadie. Y entonces en la escogida yo una vez vi que los que estaban encargados del Teatro Toro les habían mandado, creo que por el DIF en aquella época, los 101 dálmatas. Y yo veía a lo mejor con una pala levantar el popó de un perro en cada función. Y yo decía, bueno, y esto fue lo que era lo máximo. Digo, por último, somos tan absurdos que siendo una estrella a nivel internacional, Francis, le negaron una y otra vez. ¿Cuál fue el motivo? Yo siempre me lo pregunté. ¿Por gay? Simplemente nada más por gay. No había otra cosa. Porque si te estaba aplaudiendo el Teatro Blanquita 3 años consecutivamente, oíme, tú eres algo importante entonces, ¿no? Pero no, porque pues era gay. Entonces, yo a Francis lo vi en 2 lugares que él alquilaba. El centro de convenciones y el centro de convenciones de... El que alquilaba era el centro de convenciones Alhambra, y recuerdo que una razón vino y todo se había vendido, pero todo a la gente fue porque amenazaba con entrar en la noche huracán. Entonces éramos pocos, así que yo me había comprado boletos de medio. ¿Te tocó hasta adelante? Venga para adelante. Y entonces
era ver al artista, ¿no? Era ver al artista. Y yo recuerdo que además traía, me recuerdo de ver a unos muchachos que bailaban con joggers o con una tanga y salían llenos de plumas y todo. Eso no lo veías en ningún lugar, a menos que te hayas ido a Las Vegas, ¿verdad? A Las Vegas, o que decía el Moulin Rouge, que podías ver todo eso. Pero él se traía toda esa producción maravillosa, que pudo haber estado sensacional en el cine, en el teatro, todo, pero simplemente porque era gay no se lo permitieron. Entonces hace poco yo francamente me reí cuando iban a revelar una placa y que en el teatro todo iban a hacer un evento. ¿Qué evento? ¿Qué para qué ese evento? Ya se murió, se lo negaste 1,000 veces, sí. Hasta la última vez que lo logró Mario García que llegara con el espectáculo al teatro. ¿Qué era el final? Pero eso no debió ser así. Desde el principio. No debió ser así nunca. Debió haber llegado al teatro, porque ya llevaba, por ejemplo, 2 o 3 años de presentarse al teatro lleno de Blanquita. El Blanquita no era un teatro fácil, porque si tú no le gustabas al público, la galería te hundía. La galería te hundía. Los de abajo eran muy educados, pero en la galería, que no veías quién era, te gritaban cualquier porquería. La dinámica de los teatros, de las personas que asisten, ha pasado en segundo plano. No, porque no hay muchas cosas en el teatro. No, pero la maestra Rosa María Lara monta una obra o 2 al año. Aquí en Campeche, ¿no? Cuando a mí me dan la oportunidad, pues, yo presento 1 o 2 conciertos al año. ¿Pero qué es 1 o 2 conciertos al año? No es nada. Hay más ¿A dónde van? Sí, pero vaya es fácil, porque ya tienes un conjunto. El ayuntamiento tiene un conjunto y lo pone a tocar en determinados días y la gente va. ¿Por qué va la gente? Pero, ok, va porque se les da la gana, porque lo entiendo, pero va porque tampoco hay muchos lugares a donde va, es gratis. Entonces, tú ves ese éxito tremendo de que la gente va a bailar, va a desfogarse, porque a nosotros nos gusta bailar. En Campeche a la gente le gusta bailar, y entonces le dan su noche de danzón, y hay un mercado para el danzón, aunque no lo creas. Hay un mercado para lo tropical, hay un gran mercado, porque nosotros siempre hemos entendido y hemos hablado. Mejor que nadie hemos entendido la península de la música. Mérida, Campeche, Quintana Roo, lo nuestro es lo tropical. Entonces, cuando tienes un grupo que está tocando rezable, la gente se tira a bailar, ¿no? Pero en el teatro pasan pocas cosas. Una temporada de teatro. Rosa María es una temporada, por ahí sí. Y habla de Rosa María Lara, porque era única. Yo no escucho, yo sé de gente que se dedica a esto, pero de vez en cuando porque estaba el grupo de teatro de la Secretaría de Cultura con el maestro Arce, todos los jueves se presentaba una obra. Ándale, eso es, todos los jueves presentas tu obra. Pero claro, pero cuando no tienes un gramo de publicidad, te van a ver 3. Y yo sé que si fueron 3, tú tienes que dar la función con 3. Hasta con 1, tú tienes que dar la función. Pero siempre pasaba esto, al menos en las funciones donde estuve presente, siempre había libros. Y la gente, como dices, se quedaba en la puerta, tenían que cerrarlo porque el maestro Juan Arce tenía la costumbre de que no le gustaba que le interrumpieran la obra. Entonces se cierra la puerta una vez iniciada la tercera llamada y ya nadie más entra. Por eso hay demasiado tiempo para que la gente entre. Como en otros teatros, porque aquí llega. Aquí la gente llega al teatro. Y entonces ya te está matando el marido, porque quién sabe qué. O suena tu celular. No, eso es lo que viene. Rosa María, Carmita, está vacío. ¿Sí? Voy para allá. A gritos, no te importa a nadie. Y eso cualquiera, no solamente nada más para teatro, para si estás lo que sea, cantando, a misa. todo. Sí. Entonces, por otra parte del mundo, ¿qué es lo que sucede? Si llegaste tarde, te dejan entrar y en descanso. Abren, te sientas y vas a ver la segunda parte, porque la primera ya te la realizan. Pero aquí no. Aquí si tú le cierras la puerta, hoy te hacen un escándalo en las redes sociales que no me dejaron pasar, porque que se imaginan, me discriminaron porque estoy gordo, no me dejaron pasar porque estoy calvo. Es un asunto de educación, sí. Sobre todo. De educación, porque si hay algo que nos falla mucho, es el roce social de educación. Tenemos una educación muy pero porque no hay ese elemento, no estamos acostumbrados a ir al teatro. No hay la costumbre. El agua no va al teatro.
joven. Me atrevería a decir que aquí en Campeche muy pocos han ido a una función de teatro. Ni siquiera teatro. Si tú te fijas bien, que todavía se engalanan para ir al teatro, para ir a ver la función. Vas a ver gente. Pero, olvídate de la que vayan. A mí me encantaría que va a poner su obra o aquel, pero que vaya la gente joven, que conozca a esa gente que está trabajando gratis en el escenario, porque tú trabajas gratis en el teatro. Y tú ves cómo haces para comprarte tu ropita, trabajas gratis, y cuántas veces durante mucho tiempo vas a ensayar. Y para ir a ensayar, tú tienes que agarrar tu taxi o tienes que agarrar tu camión y lo pagas de tu bolsa. Todo eso lo tenemos que entender. Entonces, me gustaría mucho que hubiera una temporada de teatro y les pagaran a los artistas. Debemos acostumbrar a que sea 50 pesos para pagar para una función que es muy económico. En otros países y en otros estados se paga arriba de 200 pesos. Es que en Santa María VI te cuesta 300 pesos el boleto. Y hasta boletos te hacen falta, claro. Se acaba porque va a caer al tiempo. Pero, porque eso es lo que le han dado a las nuevas generaciones. Ellos conocen que es teatro. Es lo que le han dado. Claro. Lo que te han dado a las redes sociales. Entonces, un muchacho no conoce a Rosili, no conoce a Guido Carvajillo, no conoce a Juan de la Cabada, no conoce cosas de Elena Garro, no conoce, en fin, muchas cosas, ¿no? Yo tuve la suerte que yo, siendo adolescente, llegara el boom de Fonapaz, que era un proyecto que hacía doña Carmen Romano de López Portillo, y ella nos trajo la cultura a las poblaciones, a las provincias como las nuestras. Era un programa a nivel nacional, claro, pero nos llevaba maravillosamente a nosotros. Doña Carmen Romano de López Portillo nos traía con los artistas de primera línea, grandes producciones para el teatro, grandes cantantes. Yo recuerdo haber visto una noche que no había ni dónde dormir. Era una gente encima de la otra, una persona encima de la otra porque estaba eso a reventar. Eran cantares de la Revolución, Ignacio López Tarso y Rafael Olmedo. Era un cartel de primera para un teatro de 263 butacas. Un teatro que me dolió al alma cuando en el siguiente sexenio se convirtió en modelo. Un teatro con una mecánica teatral de primera, con un acento. Eso se llama Juan de la Cabana. Antes se llamaba Juan La Paz. Entonces, al siguiente sexenio me convirtieron en una modelo. Y ahorita está rescatado. Pues no, porque a mí me dijeron en el sexenio pasado que iban a tirar todo, que lo iban a hacer de nuevo, que hasta iba a haber agua. Pero igual, porque a mí yo he visto que empiezan a actuar y de repente aparece un cubo porque está lloviendo y la gotera, ¿no? Sí. ¿Yo qué te voy a contar a ti que tú no sepas? Entonces, como que no he visto muy bien la cuadratura del círculo allá, sí. Pero a mí sí me gustaría que la gente joven, no todos, porque hay gente que se va, pero que de verdad fuera. Mira, hay organismos que hacen muchas, la universidad hace muchos esfuerzos, presenta muchas cosas en tu teatro, sí, muy variado. Tiene una cartelera. Jorge Portillo está haciendo todo lo que sea posible, todo lo que esté en sus manos, porque, y no lo digo porque sea mi amigo, sino porque lo estás viendo acá, oye, me va a exhibir Drácula. La primera película hablada de Drácula con Bela Lugosi es una joya que me encantaría que la gente joven la fuera a ver, porque además, imagínate, era tan fuerte la censura que cuando Drácula le va a chupar a la chamaca, entonces así como que se agacha. Oscurece. No, se agacha, pero no viene chupada, porque la censura no te lo permite. Nada más así la mirada que iluminan acá, ¿no? Y asma de maldad. Entonces quiere decir que la del vampiro mexicana es más. Era más. Mucho, pero porque fue muchos años después. O sea, fue cuando menos como 25 años después. La vampiro mexicana en 1957. Entonces, ya la censura había sido, ya era un poquito más elástica. Bueno, ya estaba la Loren de moda, ya la Bardot salía desnuda en el cine francés, ¿no? Y el cine cambió. Tú tenías que cambiar como empresa. Porque no podías seguir haciendo la ley de Rancho Grande, porque la ley ya no iba a ir. Entonces, tenías que ir a la par de lo que sucedía en Europa, de lo que sucedía en Estados Unidos. Y
por eso, retomando lo que decíamos hace un momento, ir al teatro es una experiencia única. Te gusta de nuevo la obra, eso ya después lo decides. Pero a mí sí me gustaría mucho que la gente fuera por su propio pie, no arrastrados. Porque hace poco hubo una cosa ahí de los dramas, y llevaron así como 2 salones, ¿no? Pero no. ¿Por qué? Porque salen con su celular, porque no les importa nada, porque estorban a quienes sí realmente van a ver. en cambio, cuando tú vas por tu propio gusto, yo recuerdo, por ejemplo, haber visto en el Teatro Toro una obra de teatro interesantísima, basada en un hecho de la vida real escrita por el maestro Brígido Domínguez, El vestido de novia. Está basada en ese romance que tuvo Don Felipe Sene con una de las Carmitas, y la visto 20 años. Y nunca se casó con ella. Y ella, 20 años, perfeccionó su vestido de novia. Porque realmente se lo hace con Felipe Sene. Entonces, en el vestido de novia están las esperanzas, los momentos de desazón, el infortunio, y al final las esperanzas ya muertas, que no se les con ella. Es una obra maravillosa que no se ha vuelto a montar y debería de hacerse. A veces me dice Rosa María, hablo de Rosa María porque es la referencia más clara que tengo. Digo, Rosa María, tú antes hacías cosas que eran más revolucionarias. Por ejemplo, te atreviste en su momento. Oye, estamos hablando de la primera mitad de los años 70, ¿sí? Y te atreviste a hacer el asesinato de la hermana George, sí, con Roxana de la Gala. Y tú eras la hermana George, y la hermana George era un personaje de radio, pero en la vida real era una mujer que hacía radio, que era actriz de radio, pero está enamorada de una muchacha que le pide hospedaje en su casa. Ese momento en el que Rosa María está en el piso y le va subiendo la mano y le va acariciando la pantorrilla, puedes cortar el aire, porque la gente sale impactada de ese atrevimiento tan terrible. A una hora es algo así como que. Pero, oye, ahora hay que incursionar en lo que está, ¿no? Hay que incursionar en lo LGBT. Hay que hacer obras con ese tema, porque también sería una forma de llegar a la gente común, porque le estás hablando de algo que les concierne. Entonces, yo creo que hay que tocar esos temas, hay que tocarlos bien, hay que tocarlos con seriedad. Sobre todo, con seriedad y respeto. No forzar la situación, porque uno de los comentarios que se han dado, sobre todo ahorita que están en moda el streaming, todas estas series que se ven a través de esos bloques que contratas, se forza mucho el personaje LGBT para meterlo. De pronto sale y nos pides por qué la persona de color, la persona indígena, la mujer, todas estas minorías que en algún momento pensamos que son minorías, que están vulneradas y que se han considerado, y que ahorita es un tema que está, aunque se oiga así, está de moda y todos quieren tener un personaje así porque es el que impacta, como dices tú, es el que le concierne, el que se identifica a la gente, a las personas, y ahora se está incluyendo, pero se siente forzado. ¿Se han visto comentarios? Están saturando. Yo recuerdo que los personajes gay de cine mexicano eran totalmente simplificados y eran absurdos, o eran los malos. No sabías por qué eran malos, simplemente eran los malos, los gay. Yo la primera vez que yo vi un personaje gay de carne y hueso en el cine es cuando veo El lugar sin límites y veo a un Roberto Cobos de Manuela, como un personaje que alguna vez alguien ha conocido en la vida, ¿no? De hecho magistralmente, y un Gonzalo Vega capaz de besar a un hombre en la película. Eso no era fácil, ¿eh? Eso no era fácil. El referente antes de eso es, por ejemplo, La primavera de los escorpiones, que es un documento de Juan Güemes, que después lo convirtió en cine, en película, perdón, un miserable, y la pareja gay era Milton Rodríguez, que era un brasileño que se quedó mucho tiempo, y Enrique Maris Félix. Y ese fin de semana donde están tocando el sol desnudos en su yate, cuando Isela Vega pasa con su hijo. Y entonces es una pareja gay para 1970, eso es un escándalo. Tú ves, por ejemplo, una producción de Antonio Aguilar,
Hoy como que le han tirado el polvo encima. Fuerte, muy fuerte. Cuando hace los marcados, produce y actúa en los marcados. Entonces es Antonio Aguilar y Flor Silvestre las estrellas. Las poesías son Carmen Montejo y otras personas maravillosas. Y los personajes de la trama principal son Eric del Castillo y Javier Juan. Entonces en la película Flor Silvestre es una mujer que tiene un burdel, pero es una mujer llena de tristeza y no sabemos por qué. Hasta que te empiezas a descubrir que ese bandolero que está asolando a toda la región había sido su esposo, que había tenido un hijo. Y cuando él se va, se lleva al hijo. Entonces el esposo era Eric del Castillo y el hijo era Javier Ruán. Pero entonces te muestra la otra parte de la historia, en donde Eric del Castillo es abiertamente gay y tiene unas 20 o 30 personas que se dedican a asaltar y a robar y a violar en los pueblos. Y la pareja de Eric del Castillo es su hijo, que es Javier Ruán. Explícamelo eso para 1971. Bueno, ahorita es algo. Pero imagínate, para 1971 era explotaba la fuerte. Es que en los 70 se hicieron muchas películas y muchas tramas muy fuertes para la época. Pues podemos ver. Sí, un cine más valiente. Sí, un cine más valiente. Y no forzado. No. Y ahorita que hablas de los personajes que veis dentro de las películas, fíjate que, al menos dentro del ambiente en que yo me crecí, fue algo normal ver a aquella persona que preparaba la comida, que estaba dentro de la cantina, que salía, que trabajaba limpiando la casa, que llegaba a platicar y tenía mucho salero para hablar contigo. Sí. Y yo creo que lo vi normal. Nunca vi algo como un señalamiento, como decir, mira, este es de determinada manera, ese es un señor que a lo mejor pasa esto. Y también, como vi mucho de este cine, porque llegué me llevaban para la última época del cine serio, donde se ponían muchas películas mexicanas, sobre todo del cine de ficheras. Sí, claro. Pero me tocó esa época, ¿no? De ver, yo le recuerdo y hago una broma con los comerciales que ponían antes, que pasaban esta diapositiva. Sí, cierto. Sonaba, ponían a una mujer de los años 50, se veía en el dibujo, anunciando, ya sea algún lugar, una librería, una papelería, cervecerías, todo eso, ¿no? Y de pronto salía ese comercial ya moderno de una cerveza. Sí, yo me daba muchas ganas de la cerveza. Y te digo que a lo mejor a lo mejor eso indujo, pero a mí la cerveza sabía a regreso de manzana, pensaba. Claro. Pero la primera no me gustó. ¿Es amargo? Sí, es muy amargo. Pero después ya me apasionaba. Ya no la puedo dejar. No, pero sí, entonces, son cosas que, como decíamos al principio, marcaron una época de los escenarios, porque pues cines se convirtieron en teatros, se volvieron esos lugares donde se proyectaban las estrellas, donde incluso personajes campechanos, estrellas campechanas llegaron a plantarse en un teatro Toro, en un cine Select, y que pues, poco a poco hemos animado ese tiempo en el que solamente... Sí, de hecho ahorita con los 2 años que pasamos sin carnaval, peor nos fue, porque pues lo único que nos mantenía con ese ambiente del espectáculo es el carnaval, es lo único que ha quedado caso. Lo único, y además de eso, yo creo que es lo único que se le ha dado al pueblo, el carnaval. Y por eso hay mucha gente que está sacando tu pipolla el día 1 de noviembre y ya subió su... El carnaval. 1 de noviembre, empiezan a calentar motores. Ay, yo me acuerdo de mi compás. No te lo esperaba, yo dice. Hoy quiero bailar otra vez. Y de pronto, cuando solo miras de lejos, tú dices, ¿qué es eso? Que la gente no se acuerda de eso. Pero no es tristeza, es que es lo único que nos han dado año con año. Año con año es lo único que nos han dado. Academias de Sequizán, por ejemplo, ¿no? De Maestro Pachter, de la Academia de Andrés Soler, donde Andrés Soler daba los cursos. O sea, eran de mucho prestigio. Y le tenemos que buscar porque aquí no había. No hay.
No, ahorita hay dentro de la ahorita dirección, ante Secretaría de Cultura, pues existen talleres, clases que te preparan para un examen que vas a hacer por ejemplo, en Mérida, en la Ciudad de México, para tu examen de admisión para estudiar una licenciatura, una carrera ya en forma de lo que va a ser actuación. Pero realmente una preparación de que tú termines como un licenciado en artes dramáticas o en algo que sea sólido, no hay. Entonces, siempre creo que este ha sido también otro de los obstáculos que tenemos en Campeche, tener que salir del estado para prepararnos, porque el regreso es más difícil. El regreso es más difícil. Pensar en que te vas a encontrar, a veces con ese dejo de optimismo llevas y dices, tú voy a hacer. Pero depende como el periodo, y entonces hay que probar quién es. Tienes el tesón y la suerte, porque la suerte, y lo logras, ¿no? Pero si no. Los dos únicos actores campechanos, de origen campechano, que triunfaron hasta el día de hoy son dos: don Manuel Conté y Rafael Valedón. Así de difícil. Ellos lo hicieron en una época, hablando hace un momento acerca de este video, de este documental en la Metro Goldwyn Mayer, pues fue como que lo lograron. Bueno, el caso musical, se va a principios de los 40 años. Él no solamente viene de Campeche, sino viene de un municipio llamado Ceiba Playa, que había sido de tamañito en esa época. Y entonces él llega a una ciudad donde nadie lo conoce. Entonces, si llegas al nivel al que llegó Miguel Ángel Bailares, es porque eres un extraordinario músico. ¿Y por qué eres un extraordinario músico? Eso obliga la situación. Y es bueno, claro. Es bueno. Sin embargo, todavía falta el impulso. Hoy te dicen, ¿cómo hacerte popular? ¿Cómo darte a conocer? Te quitas el pantalón, te quitas la camisa, empiezas a hacer tu publicidad. ¿Sí o no? Empiezas a hacer tu publicidad así, hasta el que menos. Ya se quitó la camisa, de casualidad parecía un Es más fácil, es más fácil. Se va a oír a lo mejor muy feo, pero es más fácil. Todo el mundo tiene talento para hacer un músculo en gimnasio y mostrar tus gracias que agarrar un libreto para teatro o una partitura. Construir un personaje. Sí. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues empiezas a hacer como encuerarte para que empieces a ser popular en las redes. No es así, ni modos. Entonces empieza, una vez que ya eres popular, pues entonces vamos a ver qué es lo que sigue, qué es lo que puedes hacer, ¿no? Y bueno, y por eso ha pasado Gabriel Soto, Jorge Salinas, el nombre que tú quieras, ha pasado por ese tipo de publicidad. Y a veces hasta lo sigues haciendo para mantenerte, porque es lo de hoy. Bueno, ve el caso de Fernando Carrillo. Fernando Carrillo era un hombre extraordinariamente bello, con una capacidad limitadísima para actuar. Y se convierte en una estrella latinoamericana, ¿no? Y hoy tiene su OnlyFans. Es lo que te permite avanzar, es lo que te permite hoy. Y entonces empieza el asunto de que sí, qué barbaridad, como OnlyFans, qué vergüenza. No, no, vergüenza. Para empezar, lo que sea es tuyo. Poco, mucho, o nada, pero es tuyo. En segundo lugar, tú eres tu propia empresa. En tercer lugar, no te estás prostituyendo, que eso tampoco tiene nada de malo. No te estás prostituyendo si lo quieres ver de esa manera. Simplemente tú estás enseñando un producto, que es tu cuerpo, y alguien lo quiere ver y está pagando por ver ese producto. Cuando yo entonces veo la casa que se compró no sé quién, derivado de sus casas, llegué tarde, Dios mío. Y hay una casa en Mérida que se llama, que está hecha de cómo es una casa hecha de puros panes. Sí, claro, por supuesto, y no debe ser del Infonavit. Claro. Entonces, digo, entonces. Pero si ahorita, por ejemplo, en OnlyFans, yo no sé, a lo mejor nos rasgamos las vestiduras, esa doble moral que siempre ha existido, ¿no? Si les mandamos una foto, ¿cómo le llaman? Pack, ahorita completamente gratis. Vale. Eso es. Y gratis. Pero lo más importante es que te dicen. Y luego lo niegas. No, y luego después dices, no se la voy a enseñar a nadie. Tú mándala, no se la voy a enseñar a nadie. Dios mío. 2 días después es viral en todo el estado. Eso también es hasta Caracol, pero realmente sí. Claro. Hoy la gente vive de una manera mucho más libre. Sí. Y eso mentalmente es bueno. Sí. La gente vive más libre desde hace mucho tiempo.